una investigación de José Reyes con respecto de el crimen organizado. Hemos hablado, por supuesto, que en este espacio del crimen organizado, Contralínea ha investigado también a este poder fáctico. Hemos presentado, prácticamente desde el inicio de la publicación de este medio de comunicación, reportajes que tienen que ver con el narcotráfico desde todos los puntos de vista, del policíaco, el político, el económico, el social. Pero hoy vamos a hablar también de un asunto que nos parece muy importante y que tiene que ver con el carácter ambiental. El crimen organizado pone en riesgo el Mar de Cortés. Esto porque las actividades criminales también tienen impacto en el medio ambiente. Nos dice José Reyes en esta investigación, el crimen organizado ha comenzado a dejar huella en el Mar de Cortés, con la desaparición de algunas especies marinas y la contaminación por residuos de la producción de drogas sintéticas como las metanfetaminas. Pues José Reyes, se trata de un aspecto que nos parece muy importante y que prácticamente no se había abordado. ¿Cuáles son, José Reyes, las claves de esta investigación que nos estás presentando? Así es, Osimo, como bien lo señalas, es un tópico diferente de lo que hasta ahora hemos presentado como parte de las narrativas sobre el crimen organizado en México y sus formas de operación. Una investigación minuciosa por parte de Francisco Cuamea, denominada Región Mar de Cortés, amenazas sociales y ambientales del crimen organizado, desvela cómo algunos cárteles, aunque no menciona cuáles en su análisis, pero nosotros sabemos que operan precisamente Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Los Chapitos y el cártel de Caborca, pues han dejado ya su huella criminal, ahora dañando el medio ambiente mediante la producción de metanfetaminas, fundamentalmente. No da detalle, todavía no, supongo que hay registro de la producción de fentanilo en estos laboratorios clandestinos, 974 de los cuales han sido desmantelados por la Secretaría de la Defensa Nacional, solo en los años entre 2012 y 2021. Ahí estamos en 2023, había que ver cuántos más se han sumado a esta cifra de laboratorios clandestinos, cuyos desechos pues han venido afectando a la flora y fauna de la región. El investigador calcula que por lo menos 1.6 millones de kilogramos de residuos contaminantes han sido vertidos en el territorio que circunda el Mar de Cortés y que, como se sabe, pues está conformado por 5 estados, las 2 Baja Californias, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Desde ese punto de vista, considera Francisco Cuamea lamentable pues esta situación, que los residuos utilizados para la producción de drogas sintéticas empiecen a afectar ya la región del Mar de Cortés, donde considerado patrimonio de la humanidad y donde se reproducen especies en peligro de extinción y especies pues que solo se reproducen ahí, endémicas. Señala que esta actividad de los grupos criminales representa un peligro para más o menos 174 acuíferos de la región, que puede causar daños considerables, sobre todo para los mantos freáticos y para, pues, si esto precisamente llega al mar, empezar a afectar a las especies marinas. De tal manera que la magnitud del riesgo indica que hace un cálculo de los residuos derramados por los laboratorios clandestinos equivale, dice, a casi 2 kilogramos por cada una de las 2.8 millones de hectáreas de humedales de importancia internacional que hay dentro de esta región y que son vitales para el equilibrio del planeta. En concreto, el investigador Francisco Cuamea acusa que los grupos criminales en los laboratorios clandestinos de esta región del Mar de Cortés vierten pues acetona, ácido de baterías de vehículos, líquido para frenos de automóviles, barnices para madera, amoníaco y refrigerantes para aire acondicionado, entre otros.
Los productos usados para la producción de metanfetamina también dice pueden contener partículas de litio o de mercurio que actúan como catalizadores de las reacciones para la producción de estas drogas sintéticas, las metanfetaminas. Miembro del Centro Ciudadano de Investigación Iniciativa Sinaloa, expone que lo que sucede hoy en esta región mexicana del Golfo del Mar de Cortés, que en conjunto aporta el 11% del Producto Interno Bruto del país y que están unidas por un extenso golfo las 5 entidades federativas del noroeste de México, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Perdón, el Mar de Cortés abarca 244 islas, islotes y zonas litorales, alberga 695 especies botánicas y 895 variedades de peces, de las cuales 94 son endémicas. Esta es en concreto la población y la extensión territorial que está en peligro en la región del Mar de Cortés, Osimo. Pues me parecen datos muy importantes, José Reyes. Pues hay que recordar que precisamente este Mar de Cortés, que es, podríamos decir, el Golfo de California, como núcleo, pues y bien lo comentas, está conformada este Mar de Cortés por las costas de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Y de acuerdo con el propio estudio, pues aportan en conjunto el 11% del Producto Interno Bruto del país. Y me parece también muy importante destacar esto, Reyes. El Mar de Cortés abarca, además de estas costas de estos estados, 244 islas, islotes y zonas litorales, y alberga 695 especies botánicas y 891 variedades de peces, de las cuales 90 son endémicas, es decir, solamente se encuentran ahí. Me parece, José Reyes, que pues estamos viendo otro enfoque de por qué se tiene que concluir con esta producción de drogas ilegales, y que por supuesto en primer lugar pues tiene que ver con el combate al consumo que hace daño a amplias capas de la población. Por un lado, la violencia que generan los cárteles, pero también vemos esta situación, pues un patrimonio natural amenazado, en riesgo, y que este patrimonio natural, en primer lugar, pues sí, es de México, pero también es incluso mundial. Hay que recordar, José Reyes, que México es uno de los países más biodiversos del mundo. Y decíamos esto, que es a la vez un privilegio, también finalmente es una responsabilidad. Se tiene que cuidar este patrimonio no solamente por el bien de México, sino del planeta en su conjunto y de la propia humanidad. Dices, José Reyes, también en esta investigación que el número de especies vegetales ahí, en esta parte del Mar de Cortés, es muy superior al registrado en los demás sitios insulares y marinos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. Esta región alberga el 39 y el 33% del total mundial de las especies de mamíferos marinos y de cetáceos, respectivamente. En el territorio también hay una riqueza de flora y fauna terrestre en peligro de extinción. La región cuenta además con patrimonios culturales intangibles, muchos de ellos producto de los pueblos originarios del noroeste de México, como los mayos, los yaquis, los coras o los cucapás. Así es, Osimo. En la investigación, por supuesto, incluyó a varias dependencias federales, una consulta a la Secretaría de Marina, a la Fuerza Naval de esta Secretaría, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría de la Profepa, Procuraduría Federal de la Defensa del Ambiente, a la Zagarpa, así como a la Fiscalía General de la República, a través de solicitudes de información y en entrevistas directas. Francisco Cuamea da cuenta de cómo se cometen delitos ambientales y contra la gestión ambiental tipificados por el Código Penal Federal. 4 áreas fundamentales, señala él, son las que contemplan en este aspecto: actividades peligrosas, daños a la biodiversidad, bioseguridad y contra la gestión ambiental.
Estos delitos pueden ir desde derrames de residuos peligrosos y otros contaminantes, pasando por el tráfico de flora y fauna, hasta la pesca ilegal de especies protegidas. Algo de lo cual también ya hemos dado cuenta aquí en varias entregas, Sósimo, sobre todo pues con el tráfico ilegal el buche del pez totoaba, que está considerado como la cocaína del mar, una vez que se cotiza en miles de millones de dólares en Asia, donde es utilizado supuestamente con fines de medicinales y de otra naturaleza. 4 de cada 10 de estos delitos registrados en México entre 2012 y 2021 sucedieron en el Mar de Cortés, es decir, más del 30%, denuncia el estudio elaborado por Francisco Cuamé. Al analizar las incidencias por estado, el investigador señala que Baja California Sur acumula el 31% de las incidencias delictivas y Sinaloa el 23%, lo que significa que solamente esos dos estados se han registrado el 50% de los delitos ambientales y contra la gestión ambiental en la región del Mar de Cortés. Baja California Sur tiene un gran problema de pesca furtiva, mientras que Sinaloa es el principal estado productor de metanfetamina en el país, indica, y pues da a conocer algunas gráficas de su investigación en las que sintetiza pues cómo los porcentajes en los que se produce este fenómeno tanto en el Mar de Cortés como en el resto del país, y que ustedes pueden observar en sus pantallas en este momento, Sósimo. Pues así es, José Reyes, se trata de información, por supuesto, relevante para entender lo que está ocurriendo allá en el Mar de Cortés, entender incluso la gravedad del propio problema, y que decíamos, pues está fuera incluso a veces de las investigaciones periodísticas, muchas incluso también fuera de las investigaciones académicas, porque pues lo que da a veces inmediata visibilidad es aquello que tiene sangre, aquello que implica precisamente las disputas entre los cárteles del narcotráfico, o también los enfrentamientos con las autoridades. Eso de manera inmediata pues genera la atención de todos los medios, pero hay problemas que son igual o más incluso de graves, que está generando precisamente el consumo de drogas, y que pues muchas veces quedan de lado por tratarse de manera pues por asuntos ambientales. Y lo que presentas pues que tiene que ver sobre los delitos ambientales y contra la gestión ambiental que son tipificados en México, la ocurrencia en el Mar de Cortés pues es abrumadora frente a lo que ocurre en el resto del país. Y ya al respecto, de manera clara, solamente sobre el Mar de Cortés pues destaca el caso de Sinaloa, donde y Nayarit, que es donde se ha detectado la mayor cantidad de vertimiento de desechos por la actividad de laboratorios clandestinos para la producción de drogas. Así es, Sósimo, algo lamentable pues esta vertiente del crimen organizado que pues no tiene manera de digamos de sellar los residuos, de recopilarlos y sellarlos y transportarlos como hacen algunas industrias legalmente establecidas. Y por lo tanto, de acuerdo con el investigador, resulta más fácil vertirlas pues a los ecosistemas, algo que es muy grave por las estadísticas que señala Francisco Cuamea. De acuerdo con este investigador, hasta 2012, cuando comenzó la regulación de la marihuana en Estados Unidos, obviamente los cárteles mexicanos cambiaron su actividad delictiva y pasaron a la producción de las drogas sintéticas, en concreto de la metanfetamina, sobre todo del cristal. Cuamea es también miembro de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado. Esta organización internacional que cotidianamente estudia, analiza, una organización sin fines de lucro que analiza y realiza informes sobre cómo se comporta el crimen organizado a nivel mundial. Cuamea señala que la metanfetamina cristal se produce
en laboratorios clandestinos que se instalan generalmente en áreas retiradas en la montaña, en zonas rurales o pueblos, cuyo común denominador es la rica biodiversidad que los rodea y en la que se derraman los desperdicios químicos que arroja la producción de dicha sustancia. En paralelo, dice, los grupos criminales mexicanos también incursionaron en el mercado negro de especies marinas en peligro de extinción e industrias de otras especies de alto valor. Con ello, los grupos criminales han comenzado a dejar una huella ambiental y social, acelerando no solo el proceso de desaparición de algunas especies marinas, sino también la integridad de la población de comunidades pesqueras. En ese sentido, en concreto refiere cómo se produce la pesca ilegal de especies marinas en la región por parte de algunas mafias mexicanas. Así es, José Reyes, pues son varias las actividades que tienen estas organizaciones criminales. Estabas exponiendo cómo precisamente la producción de drogas genera este vertimiento de desechos, esta contaminación que finalmente pues impacta al medio ambiente, pero en efecto no son las únicas actividades que van acompañadas a la producción de drogas, particularmente metanfetaminas. Estos grupos del crimen organizado, de acuerdo con esta investigación que nos está presentando José Reyes, pues también ya estando ahí, pues se dedican incluso a la propia pesca ilegal de especies marinas, utilizando incluso métodos que no solamente pues generan daño a las especies que directamente pescan, extraen, sino también a otras por el tipo de métodos utilizados. Precisamente en esta investigación, José Reyes nos señala que los grupos del crimen organizado no solo han aumentado el número, sino que también han ampliado sus actividades, como les comentaba, con la estructura logística, recurso humano, poder de armamento, corrupción, impunidad y propaganda que han acumulado con el paso de los años. Las actividades ilícitas de estos grupos también se han ampliado a la pesca ilegal de especies en peligro de extinción, como la totoaba, el pez más grande del Alto Golfo de California, y otras de gran valor en el mercado que se capturan en distintos lugares de la región del Mar de Cortés. Los grupos criminales se han convertido también en comerciantes ilegales, imponiendo sus precios tanto a los productores pesqueros como a los procesadores del producto. Esto está teniendo consecuencias devastadoras que deterioran la calidad de vida de las comunidades pesqueras, de la industria y de la biodiversidad de la región. Los grupos del crimen organizado, además de llevar a cabo sus actividades ilícitas, buscan monopolizar empresas pesqueras legales a lo largo de toda la cadena de suministro. Es decir, pues también someten a los que realizan actividades legales, los someten precisamente en una especie de cobro, de extorsión, por dejarlos trabajar, José Reyes. Así es, Ósimo, ha llegado a tal grado el control del crimen organizado en la región que obligan a las plantas productoras de pescados y mariscos a procesar precisamente lo que ellos les ordenan, productos marinos de los cárteles que ellos les ordenan, además de cobrarles tarifas por extorsión a los exportadores de estos productos. Se han apoderado de toda la cadena de valor de la industria pesquera en ciertas zonas de Baja California y Baja California Sur. Es decir, en la industria pesquera, que es un tema de seguridad nacional, de acuerdo con José Luis Carrillo Galás, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, la incursión del crimen organizado en la industria pesquera ya ha trascendido a nivel de seguridad nacional. Desde 2016, los grupos delictivos se han involucrado en la actividad pesquera, sobre todo en la pesca de totoaba, camarón y langosta, productos marinos que han adquirido un alto valor en el mercado. Si quitas la cocaína y pones la langosta, el abulón o el buche de totoaba, que cuesta más de 1 kilo de cocaína, hoy son actividades rentables que los grupos delictivos ven e incitan a trabajar y comercializar esa parte, explica Carrillo Galás a Francisco Cuemá en esta investigación
que llevó a cabo. La totoaba, como hemos señalado también, es una especie codiciada en algunos países de Asia y en la alta cocina. La gran demanda ha puesto su existencia en riesgo y el crimen organizado se ha apoderado del mercado negro de este pez. Alejandro Robles González, por su parte, presidente del NOS Noreste Sustentable, una ONG defensora de los recursos naturales de la sociedad civil con sede en La Paz, Baja California Sur, confirma que, a diferencia de años atrás, hoy la pesca de totoaba es un negocio prioritario para las empresas criminales. Dice textualmente, el crimen se mete directamente con una especie, en este caso una especie en peligro de extinción, y se apodera del comercio de la vejiga de la totoaba como un producto ilegal, con un mercado negro y con un muy alto valor. De manera similar, el control de la producción de marihuana y amapola en las montañas de la Sierra Madre Occidental, los grupos criminales inicialmente presionaron a pescadores para que solamente les vendieran sus productos a ellos. Esto les imponen el precio, que solía ser más bajo que los del mercado. Luego comenzaron a comercializar las especies que compraban en las industrias del procesamiento, también imponiendo sus precios con intimidación. No ha habido resistencia. Lo que veo distinto es que se han apoderado, han acaparado los recursos pesqueros, dice Robles González, quien acentúa, ellos son los únicos que pueden vender y comprar y que pueden pues comercializar estos productos. Sósimo, total control pues en todas las áreas de la producción hasta la comercialización. Aquí en realidad y en efecto de lo que se está hablando también, finalmente pues impactan el deterioro social de las comunidades pesqueras, porque pues quedan precisamente a merced de estos grupos tan poderosos, de estos grupos que se fueron construyendo este asentamiento ahí en estas regiones desde hace varios años y que pues se empoderaron, también tendríamos que señalarlo, durante el sexenio de Felipe Calderón y que no solamente se circunscribieron a las propias actividades criminales, sino empezaron a tratar de controlar grandes espacios de la economía formal, de la economía legal, y que pues vemos ahora dañando el medio ambiente y también generando pues un deterioro social de las comunidades pesqueras, José Reyes. En efecto, Sósimo, desde que se puso de moda el cristal, esta metanfetamina, y que empezaron a aumentar las adicciones, cuenta un comerciante que entrevistó Francisco Cuamé, que se llama Jorge, y además pescador en el poblado de San Felipe, en Baja California, que se dedica a la pesca y al turismo. Dice que San Felipe había sido muy tranquilo, pero cuando se empezó con el consumo de cristal, se empezó a caer de todo. De acuerdo con un análisis de la Secretaría de Marina citado por el investigador, las incautaciones de metanfetamina por parte de la Guardia Costera en 2012 se mantuvieron entre los 12 y 16 kilogramos en las inmediaciones de las comunidades pesqueras de los 5 estados de la región del Mar de Cortés. A partir del 2018, la irrupción de la metanfetamina fue más notoria, con incautaciones mayores y de manera sostenida, con un incremento del 100% ese año. En 2019 se incautó 16 veces más cristal respecto al año anterior. En 2020 apenas tuvo una reducción del 9%, para volver a dispararse 4 veces más en el 2021. Esto es grave, tomando en consideración pues que explica cómo se ha ido pues disparando exponencialmente la producción de este fenómeno, que suponemos ahora puede ir poco a poco, ir siendo sustituido con la producción de fentanilo, toda vez que el registro de esta investigación pues da hasta 2021. Había que ver su comportamiento entre 2022 y 2023, socio. Así es, José Ríguez, pues decíamos, se trata de un tema muy importante, con muchas aristas, como también la actividad criminal deja huella
en los ecosistemas de este país, particularmente grave, nos parece el caso del Mar de Cortés. Y José Reyes, pues es una investigación muy, muy amplia. ¿Con qué te gustaría cerrar esta investigación? ¿Qué es lo que consideras importante, que falta todavía que se exponga y que, por supuesto, que invitamos a que la audiencia consulte esta investigación en www.contralinea.com.mx? Pues había que resaltar el grado de resiliencia que ha tenido ya las comunidades, perdón, para adaptarse a esta situación que enfrentan de las cárteles del narcotráfico. Y remataríamos con lo que ha planteado, es decir, ¿qué hacer ante este panorama? Pues, en primer lugar, plantea Francisco Cuamea que el deterioro de los ecosistemas del Mar de Cortés y las actividades ilícitas que se llevan a cabo en esta zona por parte del crimen organizado pues están estrechamente relacionados. Por ello, no solo dice pueden seguir considerándose como enfoques policiales y punitivos, pues de esa manera se desatienen sus impactos sociales y ambientales. Y plantea que es un problema que puede ser grave si se deja a las generaciones venideras. Y plantea una serie de recomendaciones al gobierno federal, entre las que destacan, pues, una proactividad para mitigar los daños lo más pronto posible. Toda vez que el daño a la biodiversidad y los ecosistemas pone en riesgo la supervivencia del ser humano. Por lo cual el gobierno federal dice, y los gobiernos de los estados deben actuar proactivamente, evitando que delitos ambientales se salgan de control y aseguren la sostenibilidad alimentaria de esta y futuras generaciones. Se trata, dice Francisco Cuamea, finalmente, de crear una agenda común y especializada contra esta amenaza. Los gobiernos de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora deben trabajar conjuntamente para proteger la biodiversidad y los ecosistemas de la región del Mar de Cortés, dotando de recursos económicos, científicos, técnicos y humanos, así como detener y revertir el derrame de desechos tóxicos que producen los laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. Todo ello complementando con operativos policiales, con especialistas químico-forenses y protocolos de limpieza y descontaminación. Todo esto para proteger con prioridad la integridad de la población, de los campos pesqueros, de la región del Mar de Cortés, además de llevar adelante inteligencia y alerta permanente por narcomenudeo. Todo ello, pues, en efecto es muy extensa la investigación y todos los aspectos que contempla, que invitamos a nuestro auditorio a consultarlo en nuestra página de Contralíneas.